Muy bien. Igualmente, buenos días con todos los jóvenes de repaso. ¿Qué tal? Les saluda, como todos los martes, el profesor Juan Yucra para una clase más de Historia Universal. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. El día de hoy nos toca repasar la Edad Moderna. Así es, la modernidad, como también la han llamado. Así que revisaremos varios temas el día de hoy: la expansión europea, el Renacimiento, la reforma religiosa, el absolutismo y otras cositas más. Pero antes de entrar al tema, quedó algo pendiente de la semana anterior. Quedaron unas preguntitas domiciliarias propuestas para ustedes. Así que vamos a revisar esas preguntas. A ver, aquí está. Aquí está. Esta es la dirigida de la semana pasada. La Edad Media ya está resuelta. ¿Sí? Lo hemos resuelto. Ahí está. Nos vamos a la parte final, donde está lo que nos interesa. Ahí está. Las preguntas domiciliarias. Muy bien, ustedes los han resuelto y seguramente quieren confirmar su respuesta. Así que vamos a eso. Muy bien. A ver, sobre la Edad Media, habíamos repasado la semana pasada respecto a los árabes y el Islam. El Islam. Bien, entonces nos están explicando sobre esta religión. El Islam permitió, dice, la unificación de las tribus beduinas del desierto a través del culto a un solo Dios. En efecto, el Islam fue utilizada como un instrumento para poder unir políticamente a las distintas tribus que vivían en Arabia. Mahoma, pues, consiguió esto. En sus relaciones con otros pueblos, los reinos islámicos, con otros pueblos, es decir, fuera de los árabes, que se convirtieron inicialmente al Islam, cuando los árabes se expandieron y dominaron a otros pueblos, como persas, como los pueblos africanos, etcétera, ¿qué actitud tomaron los musulmanes frente a esos otros pueblos que no creían en sus mismas ideas? A ver, me están señalando que la respuesta debe ser la A. A ver, Camila, Yopla nos dicen que es la A. A ver, en sus relaciones con otros pueblos, los reinos islámicos podían conquistarlos, pero les permitían mantener sus propios cultos. En cambio, las demás alternativas, como pueden ustedes leer, señalan que los árabes o musulmanes pues eran más, digamos, impositivos, ¿no? En el tema religioso, que buscaban eliminar las creencias originales de ellos. Muy bien, entonces estoy de acuerdo con los chicos, ¿no? También con Omar, con Urco, que señalan que la respuesta es la A, y en efecto, así es, la A. Esto inclusive ha sido ya pregunta de admisión. Marcamos la A, algo similar respecto a cómo se comportaron los árabes musulmanes frente a los pueblos que dominaron. Los dominaron, desarrollaron obviamente su culto, pero a los que no deseaban convertirse, pues se les permitió mantener esto. Esta pregunta también nos sirve para alejar esa idea de que los musulmanes fueron pues tan duros, rígidos en la imposición de su fe. No fue de esa manera, ¿no? Muy bien, entonces marcamos la A. En la 2, a ver, nos hablan de la sociedad feudal europea, en efecto, vigente entre los siglos 9 al 13, cuando el feudalismo estuvo en auge. Dice que en ese tiempo prevalecieron relaciones de dependencia personal, ¿sí? Vínculos
personales entre un señor y un vasallo o entre un señor y un siervo. ¿Sí? Recuerdan que habían dos tipos de relaciones de dependencia personal. El llamado vasallaje entre gente de la misma nobleza y las relaciones de servidumbre o de señorío entre gente de distinta condición social, de la nobleza y del pueblo. A ver, ya me están dando respuestas ya. Dedo me dicen. A ver, en este sentido, es correcto afirmar que en ese sentido, pues cuando yo leo eso, tengo que tomar en cuenta lo que me anotaron anteriormente. ¿Qué es lo que me han anotado? Pues relaciones de dependencia personal, están hablando de la sociedad feudal, así que hay que buscar lo que tenga que ver con eso. ¿Ya? A ver, acá ya los chicos están señalando que hay una respuesta, pero al parecer hay dos respuestas. Me están señalando B, peso, y también me señalaron D, dedo. A ver. A ver, veamos. Veamos la B, ¿ya? Que muchos están indicando. Veamos la B. A ver, dice, los nobles no tenían relaciones de parentesco con el clero y el tercer estamento. A ver, con el clero, pues los nobles sí tenían relaciones con el clero. Dentro del clero, es decir, del conjunto de sacerdotes, podemos diferenciar el alto clero del bajo clero. Entonces, si nos fijamos al alto clero, donde estaban pues los obispos, los cardenales, el mismo papa, pues, ¿cuál era el origen de los que integraban el alto clero? Es decir, su origen era, ellos provenían de una familia de pueblo o de la nobleza, ¿no? Pues provenían de la nobleza, ¿sí? El alto clero provenía de la nobleza. En cambio, acá en la B señalan que los nobles no tenían relaciones de parentesco con el clero. Pero, pues, estamos viendo que los que integraban el alto clero provenían de la nobleza. Si no, ¿de dónde van a provenir? Porque entre sacerdotes no podían tener descendencia. En teoría, no, ¿no? En la práctica, bueno, pues llegó a ocurrir, ¿no? Así que era costumbre, por ejemplo, que en una familia noble, el segundo hijo varón mayor sea destinado pues al clero. El primero no, el primogénito no, porque iba a ser el heredero del feudo, pero el segundo podría ser destinado al clero. ¿Sí? Entonces, de esa manera vemos que la afirmación de la B no es correcta, ¿no? Tal vez con el tercer estamento, es decir, con los siervos, sí, no habían mayores relaciones de parentesco, pero con el clero sí lo encontramos. Veamos entonces qué dice dedo. ¿Ya? Veamos qué dice dedo. A ver, los señores feudales protegían a los siervos de la segunda oleada de invasiones. Cuando se refieren a la segunda oleada, se refiere pues a los vikingos, a los sarracenos y otros bárbaros que asolaron Europa entre los siglos 9, 10, sobre todo esos siglos 9, 10. Y en ese tiempo es que se configuró la sociedad feudal. Muy bien, y si los siervos eran los laboradores, es decir, aquella masa dedicada al trabajo, a producir los alimentos, a generar la riqueza, los señores feudales eran los bellatores, es decir, los guerreros, los que se formaban, se entrenaban para defender a este régimen frente a enemigos como esos bárbaros. Entonces, en teoría, los señores feudales protegían a los siervos. Necesitan proteger a su fuerza laboral para mantener el régimen. ¿Sí?
por algo eran hombres de armas, por algo tenían castillos, y estaban también pues los sacerdotes, los oradores, que oraban por la salvación del alma de todos ellos. Bien, entonces así era la sociedad en ese entonces, en el medioevo. Así que la D me parece que es correcta. Nos plantean lo correcto, así que me quedo con esa alternativa. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasamos. A ver, pregunta de admisión de San Marcos, esta 3. Las cruzadas tuvieron un impacto profundo en la historia de Europa medieval. Claro, en tiempos de la Europa medieval había un régimen feudal eh, consolidado, pero las cruzadas van a cambiar la historia de esta Europa. Estas campañas, las cruzadas, ofrecieron un motivo para unificar a la nobleza europea. Así es, los nobles de Flandes, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, etcétera, marcharon contra un enemigo común de la cristiandad. Se refiere pues a los musulmanes, a los turcos en especial que dominaban Jerusalén y otras tierras. Sin embargo, no solo tuvieron este impacto político, ya que en materia económica la movilización de hombres hacia Tierra Santa, que es Jerusalén, contribuyó directamente a qué. ¿A qué? Entonces nos plantean qué cambio generó las cruzadas y nos están restringiendo a materia económica. En materia económica. ¿En qué contribuyeron las cruzadas? En lo económico y de manera directa. A ver, ¿qué vamos? Al traslado de riquezas de Europa hacia el cercano oriente. Más bien será lo contrario, ¿no? Van a saquear los europeos cercano oriente. En todo caso, vía comercio va a haber un intercambio de riqueza entre ambas partes del mundo, Oriente y Occidente. A ver, me están dando ya una respuesta. Me dicen la P, besito. También D, dedo. A ver, veamos. Veamos. Veamos la B primero, ¿ya? Besito. A ver, a la reactivación del comercio mediterráneo con Oriente. Claro, esta es una consecuencia de las cruzadas. Decíamos que antes de las cruzadas, el comercio entre Occidente, es decir, Europa, y Oriente, es decir, Asia, era un comercio muy restringido a comparación de tiempos antiguos, tiempos de los romanos, los griegos, donde había un comercio pues más intenso. En la Edad Media, ese comercio se había reducido considerablemente. Pero ahora, con las cruzadas, que puso en contacto nuevamente a los europeos y los asiáticos, y los comerciantes de ambos mundos decidieron pues hacer negocios, ya que los asiáticos, los comerciantes árabes, por ejemplo, podían traer especias de la India, seda de China y vendérselos a los europeos. Y en Europa, recuerdas, destacaron los italianos, venecianos, genoveses, que les van a comprar esos productos a los árabes y van a transportar esta riqueza a través del mar Mediterráneo. Y esto, pues, reactivó el comercio internacional. ¿Sí? A esto le hemos llamado la revolución comercial, que va a dar origen al sistema capitalista. Así que nos plantean en materia económica una consecuencia de las cruzadas de manera directa, pues sí, sería beso. Beso. A ver, la D, que también lo plantearon, expansión de las tierras de cultivo en toda Europa. Bueno, ya en este tiempo, prácticamente toda Europa ya estaba colonizada por los europeos. Más bien ellos buscaron tierras en Asia, buscaron feudos para que lo controlen los europeos en Asia, cercano Oriente, expulsando de allí a los musulmanes, ¿no? Al final no lo consiguieron. Así que me quedo con la B. Beso. Correcto, Urco. Muy bien, pasamos a la 4. Esta pregunta nos hace retroceder un poquito antes del feudalismo. A ver, Carlomagno
el creador del Imperio Carolingio, restauró la unidad europea. Sí, Europa Occidental de manera parcial se unió bajo un nuevo imperio que difundió y consolidó el cristianismo en efecto en Europa. Sobre este imperio de Carlomagno, ¿qué es lo correcto? A ver, ¿es correcto que su capital fue Aquisgrán? Sí, es correcto. Ahora llamada así, sí, está bien, pero no me pidan pronunciar este nombre, por favor, ya que es impronunciable para mí. Es verdadero, en efecto. Ya, vamos a poner ahí verdadero. El monje Alcuino de York. Ah, él fue uno de los asesores, digamos, de Carlomagno. ¿En qué materia? En materia educativa. ¿Recuerdas que se abrieron escuelas, que se enseñaron las 7 artes liberales, que se eh, impartió nuevamente la cultura clásica entre la élite, sobre todo la élite del Imperio Carolingio? Entonces, Alcuino de York fue el encargado de la reforma educativa durante el gobierno de Carlomagno. Correcto. De que Carlomagno no conocía mucho del tema de educación. Carlomagno era un analfabeto. Así que esta parte, verdadero. ¿Ya? ¿Ya se lo respuesta? No, todavía no. Puede ser la C o puede ser la D. A ver, el Missi Dominici, es decir, el enviado del Señor, era un inspector, bueno, en verdad eran varios, eran un conjunto de inspectores imperiales que controlaban a los marqueses, condes y duques. Ellos eran los jefes provinciales, los que gobernaban las marcas, los condados y los ducados. Entonces, ellos debían ser fiscalizados por los missi dominici que enviaba el emperador Carlomagno para pues que se dé una ejecución como él quería de las leyes que establecía. Así que es correcto, esa fue la función de los missi dominici. Ya hay respuesta, todavía no, ya puede ser la C o la D. A ver, Carlomagno creó los Campos de Mayo. Ah, eran asambleas donde se reunían el emperador y los jefes provinciales, marqueses, condes, duques. Y ahí el emperador les eh, daba las leyes imperiales, conocidos como los capitulares. Acá mencionan que los Campos de Mayo era para atender las quejas del pueblo, como si esto fuera que una democracia, cosa que no ocurría, ¿no? Así que esa no fue la finalidad de los Campos de Mayo. Vamos a considerar entonces falso este punto 4. Ah, ya, ahora sí tenemos respuesta. ¿Seguros? La C me están diciendo. Claro, porque pues no hay otra. La última tiene que ser falsa entonces. A ver, se refiere al imperio carolingio, al imperio de Carlomagno. Este imperio llegó a su fin tras la derrota que sufrió el imperio en la batalla de Poitiers. Si nos hablan de Carlomagno y el imperio carolingio, si nos hablan de los francos, pues tenemos que eh, hablar de la batalla de Poitiers que sucedió en ese tiempo. Digo esto porque hubieron otras batallas de Poitiers. La batalla de Poitiers que se relaciona al tema que estamos tocando es esa en la que chocaron los francos y los musulmanes. ¿Sí? Luego que los musulmanes habían conquistado la España actual, derrotando al reino visigodo, querían conquistar el reino franco. Pero en la batalla de Poitiers, los francos, dirigidos por Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, Carlos Martel logró rechazar a los musulmanes en dicha batalla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta batalla de Poitiers no fue el fin del Imperio Carolingio. Cuando se peleó esta batalla de Poitiers en el año 732, pues ni siquiera existía el Imperio Carolingio, existía un reino franco.
que más adelante, ya con Carlomagno, se va a transformar en el Imperio Carolingio. Así que es falso. Así es. Lo que marca el fin del Imperio Carolingio, sabemos, fue un reparto establecido en el Tratado de Verdún. Bien, vayamos a la última. Pregunta también de la Universidad de San Marcos. A ver, el empleo de nuevas técnicas agrícolas en la Baja Edad Media, sabemos la Baja Edad Media se refiere a los últimos siglos de la Edad Media, produjo el aumento de la producción. Claro, nuevas técnicas, mejores técnicas, hay un aumento de la producción o de la productividad. Una de esas técnicas fue, ¿cuál fue? A ver, Camila Morales nos dice la D, dedo. Es cierto, es correcto, es la D. Así es. Tiempo atrás se utilizaba bueyes como animal de tracción, es decir, para que arrastren los arados y la gente pueda pues hacer estos surcos que favorezcan la agricultura. Ahora se va a preferir el uso del caballo en reemplazo del buey, ya como animal de tracción. En efecto, esta fue una innovación. Obviamente no se produjo en todas partes, pero se introduce esto en la Baja Edad Media, en la agricultura europea, y esto sumado pues a mejores arados, esto sumado a que van a poder utilizar ahora más tierras, pues va a generar una gran mejora en la agricultura. ¿Sí? En ese tiempo la agricultura mejoró, favorecido también por el optimum climaticum, ¿recuerdas? Ajá, así es. Muy bien. Listo, entonces tenemos ya las respuestas de la domiciliaria. Ahí están, 1A, 2 dedo, 3 dedo, 4C y 5 dedo. Ajá. Extraño cuando decía enano, 1 enano, ya no existe enano ya. 4 alternativas. Listo, muchachos. Entonces luego tenemos que ver ya las preguntas de la edad moderna. ¿Sí? Muy bien. La edad moderna. Ahí está. Bien, entonces ya sobre este tema nos han puesto preguntas sobre la expansión europea, sobre instrumentos de navegación o causas. Acá hay un mapa sobre el Tratado de Tordesillas. Así es, material que ya pueden descargarse pues de intranet. ¿Ya? Y si no, pues lo podemos leer juntos desde aquí, ¿no? Después ya lo descargo. Ok. Pero antes de resolver estas preguntitas, y como siempre hacemos, pues quisiera revisar brevemente la teoría. Ustedes ya lo han hecho, ¿sí? Yo les había mandado unos días atrás, pues, un resumen de esa teoría, pero también vamos a hacer un pequeño repaso de introducción, ¿no? Para poder resolver más tranquilamente las preguntas. Bien, entonces, edad moderna. Edad moderna. Correcto. Llamamos edad moderna a un periodo de la historia europea. Y decimos de la historia europea porque, como explicábamos antes, esta división por edades no se puede aplicar a todo el mundo. Decíamos que esta verificación que inició Cristóbal Keller fue una verificación eurocentrista, fue una verificación para Europa. Sin embargo, se utiliza, ¿no?, para dividir la historia mundial, pero en sí lo correcto es utilizarlo para la historia europea. Decíamos entonces que la Edad Moderna empieza con la caída de Constantinopla. ¿Sí? Para otros, pues, el descubrimiento o la llegada de Colón a América, pero tradicionalmente se acepta la caída de Constantinopla, que se produjo en 1453, cuando los turcos otomanos, con Muhammad II, lograron capturar la ciudad de Constantinopla
y de esa manera pues llegó a su fin el imperio bizantino o romano de Oriente. Entonces, desde esta fecha, en el siglo XV, hasta que empieza la Revolución Francesa, en 1789, es que se desarrollaron estos 300 tantos años de edad moderna, ¿sí? Hasta el inicio de la Revolución Francesa. Digo eso porque la Revolución Francesa no fue únicamente en el año 1789. La Revolución Francesa duró, pues, para algunos 10 años, para otros, ¿no? Casi 20 años. Ya eso vamos a revisar en la siguiente clase. Ok, muy bien. Ahora, si en la Edad Media, si en la edad anterior, la Edad Media, fue cuando se desarrolló el régimen feudal, ¿ya? Y en la edad contemporánea, la edad que sigue a la edad moderna, si en la edad contemporánea vemos al sistema capitalista triunfante, consolidado, gracias a la revolución industrial, pues entonces, ¿qué podemos decir sobre la edad moderna? Si en la Edad Media se vive el auge del feudalismo y en la edad contemporánea del capitalismo, entonces, ¿qué podemos decir sobre la edad moderna? Que es un periodo de transición de ese feudalismo que entra en crisis al capitalismo que empieza pues su desarrollo. ¿Está bien? Entonces, la edad moderna estamos tomándolo como un periodo de transición. Es decir, los señores feudales están perdiendo poder en este tiempo. ¿Frente a quiénes? Frente a los reyes. Los señores feudales defendían la poliarquía, su autonomía feudal, ¿sí? el creerse reyes dentro de sus feudos. Sin embargo, los reyes están poco a poco imponiendo su autoridad hasta convertirse en monarcas absolutistas, en reyes todopoderosos. Y para que exista la monarquía absolutista, el poder de esos señores feudales tiene que haberse debilitado, ¿sí? Tienen que haberse sometido al poder de los reyes. Y además, los señores feudales ya no son el único sector social rico, importante en este tiempo, porque ha nacido la burguesía. Los burgueses, los dueños de los medios de producción en las ciudades, es decir, los ricos comerciantes, banqueros, dueños de talleres artesanales, etcétera, están ganando también fuerza desde las ciudades. Entonces tenemos una clase dominante en el campo, en el área rural, los señores feudales, y otro sector dominante dentro de las ciudades, la burguesía, que están allí, ¿sí? Rivalizando de la edad moderna. Al final se va a dar el triunfo de la burguesía cuando lidere revoluciones, las revoluciones que vamos a ver la próxima semana, las revoluciones burguesas, y terminen pues desplazando a los señores feudales, liquidando el régimen feudal en Revolución Francesa. Muy bien, pero además de los señores feudales, la Iglesia Católica también fue una institución de la época feudal. Entonces, como la burguesía vio a la Iglesia Católica como una institución feudal, va a enfrentarla también, porque va a buscar adecuar la religión al sistema capitalista. Y por eso vemos, pues, por ejemplo, al humanismo, que va a criticar a la Iglesia medieval. En sí, la burguesía va a estar detrás de una serie de cambios, de procesos históricos que se dieron a lo largo de la Edad Moderna. La burguesía va a buscar una renovación en lo intelectual. De allí el desarrollo del humanismo. Va a buscar también una renovación en el arte. De allí el movimiento renacentista. O también va a buscar mercados fuera de Europa, ¿no? Mercados alejados del continente, ¿no? Se va a promover la expansión europea y la burguesía va a financiar esos viajes, ¿sí? Los burgueses también llegaron a apoyar a los reyes inicialmente
para que los reyes puedan doblegar a los señores feudales, que eran los rivales de los burgueses. Así es. Y también la burguesía va a promover el desarrollo científico en esta edad moderna. Y también va a atacar a la Iglesia Católica, promoviendo la reforma protestante. Y así entonces vemos distintos procesos en la que la burguesía y el capitalismo buscan ponerse en esta Europa moderna, pero que todavía arrastraba el sistema feudal. Ya en tiempos de la contemporánea, ya vemos pues la liquidación del feudalismo y el triunfo del capitalismo, pero por ahora se está viviendo esta lucha. Bien, entonces el primer tema que nos plantearon en las preguntas fue el de la expansión europea. Las preguntas que han hecho en el examen de admisión se han referido a las causas y a las consecuencias. Así que recordemos rápidamente eso y en este mapa podemos recordar los principales viajes. A ver, las causas. Recordemos que Europa estaba en crisis en el siglo XIV, la peste negra, la crisis agrícola, etcétera, y esa crisis se arrastró al siglo XV. Así que la expansión europea era una manera de salir de esta crisis, de escapar de esta situación que Europa estaba padeciendo, buscando recursos en otras tierras. Ya, ahora, una causa directa de la expansión europea fue cuando los turcos otomanos tomaron Constantinopla y bloquearon el comercio en el mar Mediterráneo. Es decir, ahora los productos de Oriente, las especias, por ejemplo, ya no van a poder llegar, como antes, a Europa. Los turcos bloquearon ese comercio. Y frente a esto, los europeos van a buscar otra ruta para llegar a las Indias. Cuando decimos las Indias, nos referimos pues a toda Asia Oriental, no solo a la India, sino a todas esas tierras donde pues se identificaba riquezas como las especies. Y la burguesía, interesada pues en ese comercio, va a financiar a los navegantes para que estos puedan tener éxito. Como también los reyes se interesaron y van a también apoyar a los navegantes, con el afán pues de extender sus dominios si estos tenían éxito. Y la Iglesia Católica también apoyó los viajes para poder conseguir más fieles y cobrar más diezmos, pues, a la nueva población convertida al cristianismo. Y para que se puedan dar los viajes, fue necesario el contar con instrumentos para la navegación, que no habían siglos atrás, la mayoría de ellos. Por eso se hacía muy difícil, siglos atrás, que se diera esta expansión europea. Pero ahora ya cuentan con una brújula, ¿sí? Con un astrolabio, que es un instrumento también de ubicación, ¿sí? Como acá se representa, con un astrolabio, como vemos en, disculpen, como vemos en la imagen, con un astrolabio se puede calcular la altura angular de un astro, ¿sí? Su altura en relación al horizonte. Y de esa manera se puede saber pues la hora o la latitud. Y para un navegante pues esto es importante. Así que el astrolabio y la brújula eran instrumentos eh, para poder ubicarse en ultramar. También están los portulanos, ¿sí? La cartografía en ese tiempo, las carabelas y las naos. Muy bien. Entonces, sobre esto, causas, sí recuerdo una pregunta. Así que vamos a las preguntas. ¿Dónde está? Acá. A ver, vamos a la pregunta 1. Entre los factores que permitieron los viajes de exploración por parte de los europeos, tenemos la adopción de, a ver, ¿qué les permitió viajes de exploración? A ver, la brújula, sí, les permite, claro, ubicarse. La pólvora les permitió hacer viajes, sirvió más para la defensa, ¿no? Para la guerra.
Mm, el astrolabio sí, es un instrumento también que va a facilitar la exploración. Allá. A ver, ¿qué me están escribiendo los chicos? Ujú. Ya, me dicen que puede ser la A. Puede ser la A. Ya, puede ser también dedo, me dicen. A ver, veamos si alguna de estas es. Ya, entonces, con la primera parte, con el primer espacio, la pólvora no es algo que nos facilite los viajes de exploración. La brújula y el astrolabio, sí, porque son instrumentos de navegación para poder ubicarnos. Así que yo con eso estaría descartando la C. En el segundo espacio, a ver, dice, este instrumento facilitó el desempeño de la. ¿Ya? Este instrumento facilitó el desempeño de la. Allá. Entonces, si nosotros vamos en un navío, pues un instrumento como la brújula o el astrolabio nos va a facilitar la navegación. Y acá nos han puesto pues puros navíos, carabela, nao, galeón. ¿Sí? Muy bien, historia del Perú. Habrán escuchado ustedes de los galeones que se usaron entre España y el virreinato del Perú. ¿Sí? Galeones. Entonces, los galeones son embarcaciones que se usaron pues en el comercio o en la protección de los barcos mercantes entre España y sus colonias. Los galeones son posteriores, además por su mayor tamaño y peso, pues no eran útiles para hacer viajes de exploración. Para los viajes de exploración están las carabelas y las naos. Las carabelas son pues muy conocidas por Cristóbal Colón, por sus tres carabelas, que en verdad no eran tres carabelas, eran dos carabelas y una nao. ¿Ya? Así es. Una, una nao es parecido a la carabela, pero es de mayor tamaño, es más lento, usa un tipo de vela diferente, ¿ya? Pero tampoco hay una gran diferencia entre una carabela y una nao, de ahí que se pueda dar una confusión. No todo diferencia, para algunos, pues es prácticamente lo mismo, ¿ya? Pero para nosotros, o en esta pregunta, se ha hecho la diferencia, ¿sí? De las tres carabelas que supuestamente Colón utilizó, ¿cuál de ellas no era una carabela? ¿Cuál no era una carabela? Pues por acá vemos a la Santa María, donde iba el capitán Cristóbal Colón. La Santa María, pues, era una nao, no era una carabela, ¿sí? Por eso era la embarcación más grande de Cristóbal Colón y la más lenta también. En cambio, la Niña y la Pinta, pues, eran más rápidas por su menor peso, pues, así es. Entonces usaron naos y carabelas. Ambas embarcaciones se utilizaron en los viajes de este tiempo, ¿sí? Uno usaban carabelas, otros usaban naos. Por ejemplo, el Fernando de Magallanes, ¿ya? O en el viaje alrededor del mundo se utilizó también naos. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo con las preguntas, a ver. Puede ser carabela o nao, pero galeón no. El galeón es posterior, siglo XVI, no es para viajes de exploración que se dieron fundamentalmente en el siglo XV. Descartamos galeón. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando, hemos descartado pólvora, hemos descartado galeón, entonces nos queda la A y la B, una de estas. ¿Ya? Me están diciendo la A entonces. Entonces, para marcar, finalmente, tenemos que ver el último espacio. Así también tenemos que la búsqueda de fue un importante factor de tipo económico que motivó a arriesgarse. ¿Qué cosa
motivó a los europeos a arriesgarse porque estos viajes eran muy complicados, a poder ir pues en estos y navegar meses o hasta años cuando, por ejemplo, se dieron la vuelta al mundo, pues, ¿qué sería? ¿Tierras de labranza o metales preciosos? Oro y plata. Fue lo que los animó, lo que los cegó para aceptar todo tipo de riesgo, fueron los metales preciosos, ¿sí? Los metales preciosos. Tierra de labranza, sí, o sea, al final, cuando llegaron a tener colonias, van a tener también tierra de labranza, van a repartirse tierras, pero lo que en principio los animó a marchar fue el conseguir oro, ¿sí? Creo que eso estamos de acuerdo, ¿no? Que lo que los animó fue conseguir oro, ¿ya? Por lo tanto, prefiriendo metales preciosos a las tierras de labranza, ya que el metal precioso es una riqueza inmediata, pues, voy a marcar la B, ¿ya? La B, ahí está. Mm, claro, tal vez ha sido un poquito engañoso porque colocaron carabela acá y pues eh, siempre asumimos que la carabela fue la embarcación utilizada en los viajes de exploración, ¿ya? Pero ahora sabemos que también habían las naos. Y habían otras embarcaciones también, pero estas dos eran las principales. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, Tratado de Tordesillas, viajes, ya. A ver, antes de ver esto, quisiera primero que observemos, que recordemos los principales viajes. Este mapa está bien cargado. A ver, entonces vamos a ubicar en Europa. Acá está Portugal, el reino lusitano, con Lisboa, su centro. Así que Lisboa y también Sagres, recuerdas que había una escuela náutica en Sagres y eso les permitió empezar los viajes, este desarrollo naval por parte de los portugueses. Así que desde allí vemos a los navegantes portugueses. Las fechas están muy cargadas, es cierto, ¿no? Pero mientras los españoles y otros navegaron hacia el oeste, ¿sí? Y llegaron a América, los portugueses fueron hacia el sur, ajá, la ruta africana, bordearon el África para llegar a las Indias, ¿sí? Eso lo sabemos. Entonces acá hay varios navegantes a destacar. Como vemos, los portugueses fueron explorando las costas occidentales de África poco a poco. Inclusive antes que caiga Constantinopla, ya habían empezado las exploraciones de estas costas occidentales de África. Pero cuando ya los turcos tomaron Constantinopla, ¿sí? Tomaron Constantinopla y bloquearon el comercio entre Oriente, las Indias y Occidente, Europa, entonces fue urgente la necesidad de encontrar otra ruta. Muy bien, entonces ahí hay varios navegantes, pero destacamos a Bartolomé Díaz, que llegó hasta el Cabo de las Tormentas o de la Buena Esperanza. Y también destacamos a Vasco de Gama, quien cruzó el Cabo de la Buena Esperanza, vean la línea verde oscura, cruzó de esa manera, y llegó Vasco da Gama en 1498 a Calicut en la India, en 1498. Años después que Colón había llegado a América, ¿no? Y otro navegante portugués fue Pedro Álvarez de Cabral. En el 1500, entre comillas, descubrió el Brasil. Brasil. Y luego continuó a las Indias. Muy bien. Entonces, esto le permitió a Portugal
colonizar las costas de África, en Occidente, en Oriente, le permitió enriquecerse con el tráfico de esclavos africanos, le permitió tener colonias como Brasil, ¿ya? O también controlar por un tiempo el comercio de especias, ya que ellos dominaron esta ruta africana, iban a la India y desde Calicut y otras zonas llevaban especias a Europa y desde Lisboa lo vendían pues al resto de europeos. Muy bien. Y por otro lado, los españoles, una vez que se unificaron, una vez que Castilla, con la reina Isabel, derrotó a Granada, reino musulmán, pues en 1492 se apoyó a Cristóbal Colón y Cristóbal Colón pues hizo una serie de viajes que lo llevaron al continente americano. ¿Sí? En su primer viaje llegó a Guananí o San Salvador, y así exploró Cuba y otros territorios. Pero eso ya es motivo pues de historia del Perú, ¿no? Este tema lo hacemos en historia del Perú. Muy bien. Otro viaje importante fue el de Magallanes, ¿sí? Magallanes, ahí está, que años más tarde, 1519, cuando ya se sabía que América era otro continente, esto lo Atlantiamérica, y de ahí el nombre de América, pues entonces lo que se necesitaba ahora era cruzar América, por algún lugar cruzar América, es decir, llegar desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico y poder llegar a través del Océano Pacífico, llegar a las Indias. Entonces Magallanes es el que hace eso. Logra encontrar un camino por acá, en la parte sur de América, ¿sí? Cruza el estrecho que lleva su nombre, el estrecho de Magallanes, y llega al Océano Pacífico, que él bautiza con ese nombre. Atraviesa el Océano Pacífico y llega Magallanes, lo vemos por este lado del mapa, Magallanes llega a las Filipinas, que con los años va a ser colonizado por España. ¿Sí? Y como allí muere Magallanes, el viaje de regreso a España fue realizado por Sebastián Elcano. Elcano, quien de esa manera bordea el África y regresa a España. Muy bien, con Elcano se culminó la primera vuelta al mundo, o el primer viaje de circunnavegación. Muy bien, hay otros navegantes también, pero pues son menos importantes. Ajá, correcto. Y también observamos esta línea, no sé si llegan a ver esta línea, la línea de Tordesillas, ¿sí? Aquí está. Es un meridiano, corta, ¿no?, imaginariamente el mundo. Esto se estableció en el Tratado de Tordesillas, firmado en España en 1494, entre los reinos de Portugal y España, para que estos se repartan las zonas a dominar, ¿sí? De tal manera que lo que estaba al este de la línea, es decir, hacia allá, esto abarcaba Brasil, África, etcétera, pues era la zona portuguesa. Es la zona que que Portugal podía colonizar y España no se podía meter en esas tierras. Y para España era la parte que quedaba al oeste de la línea de Tordesillas. Esto incluía pues a casi toda América. Muy bien. Entonces fue el reparto de Tordesillas entre España y Portugal. Y esto lo establecieron sin tomar en cuenta a los otros reinos, que también van a buscar pues tierras, sin tomar en cuenta a estos. Ya, ahí estamos. Ahora, un año antes, el Papa Alejandro VI había establecido las bulas alejandrinas o la bula tercoetera. El Papa había establecido una línea que quedaba hacia el este de la línea de Tordesillas. Una línea que quedaba más o menos por acá, que a la justa llegaba al extremo de América,
al extremo de Brasil, ¿ya? Pero esa decisión que tomó el Papa, que era de origen español, Papa Alejandro, no satisfizo a Portugal, ya que Portugal quería que la línea se corriera hacia el oeste, ¿no? Ya que de esa manera tendría pues un área mayor para dominar. Así que al final lo que rigió a los dos reinos fue el Tratado de Tordesillas. Muy bien, entonces si recordamos eso, vamos a las preguntas nuevamente. A ver, en este gráfico aparece el Tratado de Tordesillas, la línea de Tordesillas, esta de acá. ¿Ya? La otra línea es el complemento, es la línea de Zaragoza, mientras la línea de Tordesillas corta América, digamos así. La línea de Zaragoza está cortando pues Asia, Oceanía, está al otro lado del mundo. Muy bien, a ver, ¿qué enunciados guardan relación con este reparto efectuado en el Tratado de Tordesillas? A ver, muchachos. Los portugueses tienen acceso a América. Sí, claro, una parte de América, el Brasil, siempre y cuando sus puestos coloniales estén al norte del Amazonas. Al norte del Amazonas. No. El norte del Amazonas, ¿qué vendría a ser, pues? Que las tierras de Venezuela, de Colombia, pues esos eran territorios para los españoles, para los españoles, ¿sí? Tiene que ser las tierras que están en la zona oriental de América del Sur, las tierras de Brasil. Así que este primer punto, no, es incorrecto, ¿ya? Tanto los españoles como portugueses no tomaron en consideración a los otros reinos de Europa. Pues no, no los tomaron en consideración. Para esa fecha, 1494, pues todavía ni los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses habían hecho viajes similares, así que no los tomaron en consideración. Pero cuando estos otros reinos hagan sus viajes de exploración, sus viajes de invasión, no van a tomar en cuenta el Tratado de Tordesillas, porque ellos no estaban obligados a respetar este reparto de España y Portugal, ya que un tratado solo obliga a los que lo firman, en este caso España y Portugal, a que no se meta el uno en los dominios del otro. Pero Inglaterra, Francia no tenían por qué respetar, por eso más adelante van a colonizar América del Norte, por ejemplo. Así que el punto 2 es correcto porque no tomaron en cuenta a los demás reinos. No tomaron en cuenta. A ver qué están diciendo los chicos, que la respuesta debe ser la B. La B. A ver, vamos a ver. Puede ser, puede ser. Veamos el punto 3 si es correcto. Anterior a este acuerdo, es decir, al Tratado de Tordesillas, los españoles lograron que el Papa Alejandro VI emitiese bulas favorables a estos. Pues sí, decíamos que el Papa Alejandro emitió la bula intercoetera o las bulas alejandrinas que favorecieron a España porque la línea se encontraba más hacia el este y si Portugal hubiera aceptado la decisión del Papa, pues eh, toda América prácticamente iba a ser para España. Es decir, Brasil también sería de España. También. Los brasileños hoy no hablarían portugués. ¿Ya? Sin embargo, esas bulas no fueron observadas, no fueron aceptadas, y ahí pues pasamos al Tratado de Tordesillas. Así que el punto 3 es correcto. Muy bien, entonces acertaron con la B, 2 y 3. Punto 4 tiene que estar equivocado porque no hay opción posible. Y por lógica, no por champa, por lógica, así tiene que ser. Se le permitió a la corona española ocupar las costas orientales de África. No, pues en el reparto,
las costas orientales de África, es decir, las zonas que están aquí, pues son de Portugal. De Portugal. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta en la 2, pasamos a la 3. A ver, ¿verdadero o falso? ¿Con respecto a qué? A los viajes de los portugueses. Ya hemos visto los principales viajes portugueses. A ver, ellos planeaban navegar hacia el oeste, hacia el oeste, hacia occidente, para llegar a la India. ¿Ese era el proyecto portugués? ¿Ya? Me preguntan por qué Asia no era invadida. Es que Asia fue invadida, pero fue invadida de manera parcial. Los europeos aún no tenían el poder para dominar pues todo el continente asiático. Asia será dominada de una mejor forma, pues años más tarde, en el siglo XIX, la era victoriana. En este tiempo no podían invadir completamente la India ni China, así que ocupaban zonas estratégicas, zonas costeras, no podían dominar completamente. Bueno, eh, América sí fue dominada, no completamente, pero fue dominada de una mejor forma por España, ¿no? Y por otros reinos, ¿sí? Entonces, por eso, en este tiempo, el continente más colonizado, más invadido, fue América, ¿no? Hasta que América se independiza, pues, en el siglo XIX, pero en ese siglo XIX, más bien África, Asia y Oceanía van a ser ahora más colonizados, más invadidos. Y ya en el siglo XX van a encontrar, pues, recién su independencia, ¿no? América ya era libre para el siglo XX, ¿no? A ver, entonces, los que navegaron hacia el oeste para llegar hasta la India fueron los españoles de Cristóbal Colón, los que acompañaron a Colón. Ese es el proyecto de Colón, llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Pero chocó, entre comillas, Colón con América. Claro, el proyecto de los portugueses era ir hacia el sur y hacia el este, bordeando África, ¿sí? Entonces, el primer punto es falso, ya que lo que acá mencionan era el proyecto de Cristóbal Colón. Una de las razones que explica el viaje de Pedro Álvarez Cabral fue el temor que Colón hubiese llegado a la India. A ver, Cristóbal Colón en 1492 llegó a Islas Americanas, llegó a la isla Guananí y creyó haber llegado a la India. Y cuando regresó a España, comunicó su llegada a la India, lo cual era una posibilidad, ¿no? Pero había que confirmar. Entonces esto generó temores en los portugueses de que los españoles se les adelantaron, ya que para ese momento aún los portugueses no habían llegado a la India, aún no, ¿ya? Pero luego, luego partió Vasco da Gama y Vasco da Gama llegó a la India, ¿sí? 1498 nos decía el mapa, eh, y entonces los portugueses habían llegado a la India, confirmado, ¿no? Los españoles que estaban pues con Colón haciendo otros viajes, ¿sí? Segundo, tercer viaje, pues eh, más bien se confirmará con Américo Vespucio que eran otras tierras, no era la India, sino era otro continente, el continente de América o América como va a ser conocido. Cuando Pedro Álvarez de Cabral viaja, ya estamos hablando del año 1500, entonces para ese tiempo eh, ya no, o sea, ya los portugueses estaban en la India, ya los portugueses sabían que los españoles no habían llegado allí, que más bien estaban en otra tierra, como había dicho Américo Vespucio.
Entonces, esta afirmación de que Álvarez Cabral viajó porque los portugueses temían que Colón y los españoles se le hayan adelantado, hayan llegado primero a la India, por motivos cronológicos que estamos justamente viendo, no corresponden, no corresponden. ¿Sí? Para el viaje de Cabral, los portugueses ya habían llegado a la India. ¿Sí? Y para ese tiempo ya Vespucio decía pues que donde estaban los españoles era otro continente, otro continente. Por eso voy a colocar acá eh, una razón, voy a colocar falso, pero si pongo falso, se nos va a complicar las cosas. Ujú. Se nos complican las cosas. Ya, un falsito más pequeño, a ver, tal vez el autor de la pregunta considere que a pesar de todo, había la posibilidad de que Colón sí estuviera en la India, ¿no? A ver, vamos a dejar esa idea flotando, ¿ya? Veamos las siguientes. Finalmente, los portugueses van a tener el monopolio, o al menos parte del monopolio, sobre la venta de ellas en el comercio europeo. Decíamos que ellos, en efecto, van a traer especies de la India y desde Lisboa, como fue una pregunta de admisión de San Marcos, van a vender especias a los demás europeos. Ahora que era bien difícil traer especias por el mar Mediterráneo, por el bloqueo turco. Entonces, el punto 3, el monopolio portugués de las especias es verdadero. ¿Ya? Ahora me entienden por qué digo que se complica al poner falso aquí. Es verdadero. Entonces estarán diciendo, pues, profe, no hay clave. Muy bien, veamos el otro punto. A ver, los portugueses, luego de crear puestos comerciales a lo largo de la costa oriental africana, serán los primeros a iniciar la trata de esclavos en este continente. Dice que luego de crear puestos comerciales en la costa oriental africana. Creo que para entender esto tenemos que ver nuevamente el mapa. Nos podemos marear con costa oriental, occidental. A ver, nos están diciendo que los portugueses, una vez que avanzaron por las costas orientales de África, que viene a ser la parte de acá, recién comenzaron a comercializar, a vender esclavos africanos. Pero cuando estuvieron acá en las costas occidentales, ¿no lo habían hecho ya? Lo habían hecho ya, inclusive cuando recién exploraban la parte noroccidental. Entonces los portugueses no esperaron hasta avanzar por las costas orientales de África para recién comenzar a vender esclavos desde antes. Porque son los primeros que venden esclavos africanos. De la antigüedad, los pueblos del norte de África o los pueblos europeos han estado pues comercializando esclavos africanos. Ok, cuando decimos esclavos africanos, no necesariamente nos estamos refiriendo a gente de raza negra, digamos. No necesariamente, ¿no? Por eso, la afirmación que se ha hecho, vamos a la pregunta nuevamente, los portugueses, luego, ¿sí? Después de crear puestos comerciales a lo largo de la costa oriental africana, recién allí fueron los primeros en trata de esclavos en este continente. Entonces, por eso, como están colocando un tiempo que no va, es que esta última parte estoy considerando que es falso. Que es falso. Muy bien. Entonces,
como podemos ver, no encontramos una respuesta, ¿ya? No hay una respuesta. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con una situación así? ¿Ya? Pues habría que asumir algunas cosas, ¿no? Si me pongo en el lugar del profesor que hizo la pregunta, ¿ya? Esto del viaje de Cabral, de que se hizo frente al temor que Colón hubiese llegado a la India, eh, puede ser, puede ser. Recuerda que Colón hizo 4 viajes. Durante esos 4 viajes, Colón seguía creyendo que las tierras donde se encontraban era la India, eran las Indias, y mientras Colón hacía esos viajes, Cabral, pues llegó al Brasil. ¿Ya? Entonces, si Colón aún creía estar en la India, pues hay la posibilidad de que en Portugal, pues también hubieran creído. Sí, correcto, Ciro. Colón murió pensando que llegó a la India. Entonces, si Colón, a pesar de eso, creía, ¿no?, que estaba en la India, pues es posible que cuando mandaron a Álvarez de Cabral a, a esta zona, a donde llegó, ¿no?, al Brasil, pues lo hayan mandado frente a ese temor de portugueses de que Colón haya llegado a la India. ¿Está bien? Ahora, es una posibilidad, ¿no? Pero lo otro, como dijimos hace un momento, ¿ya? Pero en ese momento, Portugal ya había llegado a la India, con Vasco da Gama, ¿sí? Entonces, pero entonces Colón tal vez estuviera en otra parte. Posibilidad, ¿no? Así es, ¿no? Posibilidad. Y a pesar que Américo Vespucio hablaba que esto era otro continente, pues aún podían existir temores. Bien, entonces tenemos que forzar un poco la respuesta. Pues para mí, yo pondría falso aquí, pero podría darse esta situación, ¿no? Y en la mente del profesor que hizo la pregunta, pues había temores. ¿Sí? Temores. Así es. Esto es sociales, ¿no? Donde pueden dar diferentes interpretaciones. ¿Sí? Así es. Bueno, yo no tengo dudas, por ejemplo, sobre la vacuna. Yo me voy a poner la vacuna, no sé cuándo, tal vez el próximo año, cuando ya sea para nosotros. En cambio, hay mucha gente, pues, que pues, tiene sus razones para temer a la vacuna, ¿no? Pues, entonces igual, pues, para muchos, América era otro continente, Colón estaba en otro continente, pero había el temor de algunos de que tal vez Colón sí tenía la razón, sí estaba en la India, ¿sí? Había gente que creía en esa época que la Tierra era plana y otros, pues, que la Tierra era redonda. El viaje de Yáñez Elcano, que se va a dar todavía años después a esto, es que ya se va a poder confirmar científicamente que la Tierra, pues, redonda, entre comillas, ¿no? Muy bien. Entonces, frente a la discusión, tenemos que forzar la respuesta y colocar verdadero aquí, ¿ya? Yo, ¿verdad? No hubiera puesto este enunciado de esa manera, lo hubiera puesto de otra forma, pero yo no he creado esta pregunta. Así que hemos tenido que forzar asumiendo, pues, posibilidades, ¿ya? Y esto que nos sirva también por si llega a darse esta situación en una pregunta de examen de admisión. Bien, entonces nos quedamos con la C. A ver, en la pregunta 2, la respuesta era besito. Y aquí sí no hay ninguna discusión. Acá sí la pregunta 3 fue más discutible. Ajá. Muy bien. Pasemos a la 4. A ver. Con respecto a los viajes, hay que relacionar entre los navegantes y a donde llegaron, o su importancia. A ver, Omar me dice la A. Vamos a poner ahí un puntito por si es la A. Muy bien.
Muy bien, a ver, veamos. Vasco de Gama, navegante pues que llegó a la India. El primero de estos que llegó navegando a la India. Sí, a ver, uno, 1A. Vasco da Gama concluyó la primera vuelta al mundo. No. Vasco da Gama lo que hizo fue arribar a la India. ¿Ya? Entonces la A no puede ser. Es 1C. 1C. Vasco da Gama arribó a la India. Ya, pues solo una posibilidad, la C, la única. A ver, digamos, John o John Cabot fue un navegante italiano que sirvió a Inglaterra. A Inglaterra. A ver, un ratito, vamos a ver el mapa otra vez para nos. ¿Dónde está el mapa? Ahí está el mapa. A ver. Acá norte vemos que los ingleses también colonizaron América del Norte. Acá mencionamos a justamente Giovanni Caboto, o John Cabot, como los ingleses le dicen, que en años llegaron a América del Norte, ¿sí? Entre Canadá y actual Estados Unidos. ¿Sí? Y los franceses, con Cartier, años más tarde, también a tierras que serían Canadá. Recuerda que con los años, los franceses van a colonizar Canadá y los ingleses las 13 colonias que se convertirán en los Estados Unidos. En estas donde los españoles pues aún no habían llegado, ¿no? Ya que se encontraban en las, hacia el sur, ¿no? Bien, entonces regresamos con la pregunta. A ver, Giovanni Caboto, ¿qué ponemos? Giovanni Caboto, a ver, ya, sería, exploró la costa atlántica de América del Norte. Correcto. Dos dedos, ¿sí? Estamos confirmando la respuesta C. Cano y Magallanes, los que hicieron la primera vuelta al mundo. Magallanes llegó desde España hasta las Filipinas y en su camino encontró ese paso que estaban buscando, ese paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, por el estrecho de Magallanes. Entonces colocamos a Magallanes con ese paso que está señalando. Y después de que murió pues en las Filipinas, asumió el mando Sebastián Elcano y con Elcano se concluyó la primera vuelta al mundo. A ver, 3 la A y 4 la B. En efecto, es bien. 5. Nos lleva a tema, al humanismo y el renacimiento. Bien, estamos todavía con el tiempo, así que vamos a acordar algunas ideas. Muy bien. A ver, tenemos al Renacimiento. Al Renacimiento podemos conceptuarlo como un movimiento de renovación en el arte, en las ideas, en la ciencia, etcétera, que se desarrolló pues en la temprana edad moderna, en Europa Occidental. Podemos conceptuarlo como un movimiento, pero no podemos conceptuarlo como un periodo, como una etapa histórica, que correspondería pues al siglo XV y XVI fundamentalmente. ¿Ya? Entonces depende
de la situación, podemos darle pues un sentido al otro. ¿Ya? En este caso, estamos colocándolo como un movimiento. ¿Ya? Pero también podríamos considerar una etapa, como va a ocurrir en una pregunta que vamos a resolver en un momentito. ¿Está bien? En cambio, al humanismo no lo podríamos considerar una etapa, ¿no? Pero sí podríamos considerarlo pues un movimiento de renovación intelectual. ¿Ya? A ver, ¿qué más recordamos? Que el Renacimiento incluye al humanismo. Así es, el humanismo es el aspecto intelectual, filosófico, ideológico del Renacimiento. ¿Ya? El Renacimiento entonces abarca diferentes aspectos. Uno de ellos es el aspecto intelectual, una renovación en el plano de las ideas. Ese aspecto intelectual es el humanismo. ¿Ya? ¿Por qué hablamos así? Porque San Marcos nos planteó en una ocasión un concepto de renacimiento, y en ese concepto de renacimiento el humanismo estuvo incluido en el renacimiento. ¿Está bien? Pero, como suelen hacer en historia universal, los autores suelen separar humanismo y renacimiento. ¿Ya? Los separan, tal vez por cuestiones didácticas, para centrarnos en el tema intelectual, en el tema filosófico, en el mundo de las ideas, cuando hablamos del humanismo. Y centrarnos en el aspecto del arte, ¿ya? La literatura es un arte también, y de la ciencia cuando hablamos del Renacimiento. ¿Ya? Entonces, cuando se estudian por separado humanismo y renacimiento, entonces al humanismo le damos un contenido intelectual y al renacimiento un contenido artístico, científico. ¿Ya? Cuando los separamos, pero cuando no los separamos, cuando los consideramos uno solo, entonces el renacimiento abarca todo, lo intelectual, artístico, literario, científico, todo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el título nos dice que es lo mismo, pero pues aquí lo hemos separado porque en las preguntas que nos han hecho nos obligan a verlos de manera separada. Espero que no se mareen con esto, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son las causas del Renacimiento? Tanto del humanismo como del Renacimiento, ¿no? Por si acaso, y el progreso de los burgos italianos. Así es, sabemos que el humanismo y el Renacimiento surgieron en Italia, sobre todo en un burgo o ciudad, Florencia, y se extendió pues al norte de Italia y luego se extendió por Europa Occidental. Y la burguesía estuvo detrás de este movimiento. Así es, ya que el Renacimiento es parte de los cambios que se están dando en la Edad Moderna, de alejarse del sistema feudal y del poder de la nobleza feudal y de la Iglesia Católica, y pues, ¿no? Un tiempo en el que la burguesía, las ciudades, pues se quieren imponer. Muy bien. También una causa es la llegada a Europa Occidental de intelectuales bizantinos. Recuerden que los bizantinos, los intelectuales del Imperio Romano de Oriente, habían conservado allá en Constantinopla, habían conservado cultura clásica, la cultura grecolatina. Pero sabemos que en 1453 Constantinopla cayó ante los turcos otomanos. Y durante esa caída, estos intelectuales de Bizancio huyeron de Constantinopla, huyeron de Europa Oriental y a dónde llegaron? A Europa Occidental. Y llegaron con ese conocimiento de lo clásico, con esas obras grecolatinas. Y llegaron a una Europa Occidental donde la burguesía quería saber más del pasado clásico, porque habían comenzado a identificarse con la cultura antigua, con Grecia, con Roma, para desligarse de lo que había sido la Edad Media. Así que la llegada de estos intelectuales fue un factor importante para el desarrollo del Renacimiento, ya que lo clásico va a poder ahora difundirse por Europa Occidental, gracias a estos bizantinos.
Y también gracias, porque pues, en estos nuevos tiempos en que el dinero ahora era muy importante, ya que el capitalismo comenzaba a extenderse, era necesario el apoyo económico y también la protección política que un mecenas brindar. Entre los mecenas o protectores de artistas destacamos a los Médicis, que gobernaron en Florencia, Italia, o también los papas en Roma, o los reyes, Francia, de España, de Alemania. Y también otro elemento importante fue la imprenta que mejoró Gutenberg en Alemania en el siglo XV, que facilitó pues la producción de libros, la difusión de los libros y así también pues la difusión del humanismo y de la literatura, claro, renacentista. Muy bien, si queremos separarlos, entonces el humanismo es un movimiento de renovación intelectual y el renacimiento un movimiento de renovación en el arte, la literatura, la ciencia. Muy bien, características del humanismo. A ver, se rechaza la filosofía escolástica, la filosofía que predominó en la última parte de la Edad Media, con Tomás de Aquino, recuerdan, y la Iglesia Católica, donde se buscó conciliar a los dogmas cristianos, a la revelación del cristianismo, a la verdad del cristianismo, con la razón, con la filosofía greco-latina. Sin embargo, pues en esa eh, unión, pues la fe, digamos, primó frente a lo racional. En cambio ahora, en el humanismo, donde se va a dar una nueva síntesis entre lo clásico y el cristianismo, entre la razón y la fe cristiana, pues la razón es la que va a primar, a diferencia de la escolástica. Una característica fundamental, recordamos, del humanismo fue el antropocentrismo, considerar al hombre como el centro del pensamiento. Recordamos la frase de Protágoras, que se difundió en esta época: el hombre es la medida de todas las cosas. También un nuevo pensamiento político, con Maquiavelo y otros, y aquí destacamos pues a escritores como Petrarca, considerado el padre del humanismo, a Erasmo, considerado el príncipe de los humanistas, ¿sí? Con su obra El elogio de la locura, y también pues a Maquiavelo por su tratado sobre política, la obra llamada pues El Príncipe. Y en el caso del Renacimiento, los artistas, cuando esculpieron o pintaron, pues lo que hicieron fue representar el cuerpo humano, muchas veces al desnudo. Y también representaron a la naturaleza. Aparece la naturaleza representada en estas obras pictóricas. Y para representar la belleza del cuerpo humano, ellos se basaron en los valores estéticos clásicos, ¿sí? En los valores griegos que le habían dado a la belleza, ¿no? Que el cuerpo tiene que guardar, ¿no? Proporción entre sus partes para que belleza. También en el arte renacentista se ven ciertas técnicas, como la peculiaridad a lo pintado. Claro oscuro, es decir, un manejo del contraste entre, ¿no? Las luces, entre el claro y lo oscuro, ¿no? O también esta técnica que creó Leonardo da Vinci, el esfumato, en la que se pintaba y se pintaba nuevamente, eliminar las líneas, desapareciendo las líneas, como se ve pues en la Mona Lisa. Ahora vemos una pintura que nos han puesto en la pregunta para ver esas características. Y bien, ya sabemos que los grandes artistas del Renacimiento fueron pues Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, y acá faltaría, ¿no? Donatello, por ejemplo. Muy bien, entonces regresamos con las preguntas. A ver, las 5. El humanismo se originó en el siglo XV en Italia, ya. A ver, lo que nos dicen es, ciertos acontecimientos históricos van a contribuir para que el pensamiento humanista prolifere, se difunda. Señale qué
enunciados favorecieron el desarrollo del humanismo? A ver, la imprenta de Gutenberg. Sí, con la imprenta de Gutenberg hacia el 1450, pues se va a poder publicar las obras de estos intelectuales o se va a poder reproducir los textos clásicos y de esa manera el humanismo va a poder difundirse. Así que este primer punto es correcto. A ver, me dicen, puede ser la B. A ver, vamos a poner puntito allí, la B. La fundación de las primeras universidades en Europa. Si no dijera primeras, yo colocaría como verdadero, porque en efecto las universidades y también las academias de ese entonces contribuyeron a la difusión del humanismo. Pero cuando dice las primeras, a ver, la primera universidad, ¿cuál fue y cuándo surgió? ¿Recuerdan? A ver, la primera universidad fue la de Bolonia. Bologna se escribe. La Universidad de Bolonia en Italia. Y esa nació para el año 1088, me parece. Siglo XI. Siglo XI. ¿En qué siglo estamos acá en la pregunta? Siglo XV. Ya, bueno, siglo XIV, XV. Entonces, las primeras universidades, Bolonia, Oxford, ¿no? París, etcétera, son muy antiguas para que se relacionen con la difusión del humanismo. ¿Está bien? Claro, Oxford, en todo caso, podemos considerar la segunda universidad. Ya, Bolonia la primera. Entonces, como dice las primeras, las primeritas no. Las primeritas no. ¿Ya? Si borráramos el término primeras y simplemente colocamos la fundación de universidades, porque en este tiempo surgen nuevas universidades y van a estar enfocadas pues en torno a estas nuevas ideas. En cambio, las universidades antiguas estaban más bien bajo la línea de la escolástica. Entonces podríamos considerar como cierto, pero con esta palabra lo estoy descartando. A ver, la emigración de sabios. A ver, entonces sería dedo, me están señalando. Serían dedo. Puede ser. A ver, tiene que ser dedo, ¿no? No hay otra posibilidad. Aunque quién sabe, ¿no? Ya hemos visto en una pregunta que tuvimos que forzar una pregunta. A ver, la emigración de sabios de Constantinopla a causa de la caída de esta ciudad. Vemos que esto sí es un factor importante y esto ocurrió en el siglo XV, ¿sí? 1453, siglo XV. El desarrollo de los viajes de exploración que permitieron incrementar el saber geográfico. Pero no le encuentro una relación directa entre los viajes de exploración y la difusión del humanismo en el siglo XV. En el siglo XV, a finales del siglo XV, están empezando esos viajes. En el siglo XVI se dan los efectos de esos viajes, los imperios coloniales. Por eso no le veo una relación directa, por eso no lo considero. Muy bien, entonces nos quedamos con dedo. 6. Esta es fácil. A ver, ¿qué característica principal tuvo el pensamiento humanista? Pues un sentido, muchachos, un sentido, claro, Fabiana, antropocentrista, correcto, Lozano. Antropocentrista, muchachos, la sé, antropocentrista. Teocentrista, no. Teocentrismo es decir, el centrar el pensamiento en Dios, ¿sí? Era más bien una característica de la escolástica, el pensamiento anterior, el de finales de la Edad Media. En cambio, en los inicios de la Edad Moderna, con la burguesía, ¿no? Ya en crecimiento, lo que predomina son las ideas antropocentristas. Y antropo significa, pues, humano, ¿no? Hombre. ¿Sí? Ahora entonces el humanismo se centra en el hombre. El hombre es la medida de todas las cosas, como
recogieron del filósofo Protágoras. Muy bien. Bien, en la 7 tenemos la pintura La Virgen de las Rocas, donde el personaje central es la Virgen María, por algo el nombre, hecho por Leonardo da Vinci. Entonces, aquí nos ponen algunas características de las artes, en este caso de la pintura renacentista, y tenemos que identificarlo. Esto debido a que en una ocasión nos pusieron la escultura del David de Miguel Ángel y teníamos que ver, pues, características. Entonces, de manera similar, pero ahora con esta pintura. A ver, se toma como referencia el arte árabe. ¿Árabe? ¿Árabe? No. Como el arte renacentista. No, lo que se toma como referencia es el arte griego o grecorromano, no árabe. ¿Ya? Además, los árabes, pues, por más que ellos puedan respetar a María, a Jesucristo, pero además los árabes, como sabemos, ellos no pintaban retratos como estos, ya que su religión les prohibía hacerlo. El punto 1 es correcto. El punto 2, ¿ya? A ver, plantean que puede ser la C. A ver, puede ser, a ver. Inspiración en párrafos de la Biblia y elementos cristianos. ¿A quiénes aparecen acá en esta pintura? La Virgen de las Rocas, pues está la Virgen María, está el Niño Jesús y está también Juan el Bautista, ¿sí? Pequeñito. También hay un arcángel al costado, un arcángel. Muy bien. Entonces, es una inspiración bíblica, por supuesto. Empleo de la técnica del claroscuro. ¿Se puede ver zonas más oscuras y zonas más iluminadas? Pues por supuesto, los personajes están más iluminados que el fondo. Entonces vemos el claroscuro, ¿sí? Vemos perspectiva, pues también, también. Creo que podemos diferenciar esta parte con lo que está más, eh, digamos, al frente, está más al fondo, la parte que está aquí, ¿sí? Estas que parecen cavernas. Entonces podemos ver pues la parte, lo que los personajes están en un primer plano y en un segundo plano, están al fondo pues la parte natural, ¿no? Naturaleza. Entonces vemos perspectiva también, ¿sí? Entonces son técnicas utilizadas en tiempos del Renacimiento. Claro, las rocas que se puede ver están detrás. Y eso justamente intenta hacer la perspectiva, ¿no? Así es, mostrarnos una imagen en 3D cuando en verdad pues fue hecho en 2D. La liberación del arte, lo que conllevó al posterior desarrollo del arte gótico. A ver, el estilo gótico es un estilo anterior. Antes del Renacimiento, que caracteriza al arte de principios de la Edad Moderna, el estilo gótico más bien se desarrolla a finales de la Edad Media, justo antes del Renacimiento. El gótico se ve en pintura, pero más se ve en arquitectura, con catedrales muy altas que se hicieron en las principales ciudades europeas. El estilo gótico, ¿ya? Es anterior al Renacimiento. Entonces, eso no se aprecia acá. Muy bien, entonces lo correcto son el punto 2 y el punto 3. Muy bien, chicos, la C, ahí está la C. Si diferenciamos, por eso habíamos hablado al respecto, si diferenciamos al humanismo del Renacimiento, ¿qué podemos decir? Si diferenciamos, ¿ah? El Renacimiento vendría a ser, mientras el humanismo, ¿qué vendría a ser? ¿Ya? A ver, ¿cómo completamos estos espacios? A ver, si consideramos que la A dice, el Renacimiento se basó exclusivamente en artes plásticas, escultura,
pintura, exclusivamente. Pero yo antes que cada vez que nos pongan exclusivamente, solo, ¿ya? O nunca, cada vez que se utilicen estos términos absolutos, pues lo normal es que esté equivocado, porque el Renacimiento no solo se centra en las artes plásticas. Así lo diferenciemos del humanismo, la parte intelectual, el Renacimiento también nos aportó, ejemplo, la ciencia moderna. Da Vinci no solo fue pues un gran pintor y escultor, Da Vinci hizo grandes aportes a la ciencia moderna, ¿sí? Como también en esta misma época del Renacimiento, eh, Copérnico también nos va a aportar al desarrollo científico con, la, con su teoría pues heliocentrista. Así que la A, no. ¿Ya? ¿Qué me están contestando los chicos? A ver, puede ser la B, me dicen. A ver, el Renacimiento no solo desarrolló artes plásticas, sino también todo el pensamiento clásico. El pensamiento clásico. Pero si hacemos la diferencia, Renacimiento con humanismo, más bien, ¿cuál de los dos es la que tiene que ver con el pensamiento, con las ideas, con lo intelectual? El humanismo. Si hacemos la diferencia entre Renacimiento y humanismo. Entonces, esta parte sería incorrecto aquí. Y después dice, el humanismo se caracterizó principalmente por ser una fase en el desarrollo del pensamiento intelectual. Una fase, es decir, una etapa, un periodo. No. Al humanismo podemos conceptuarlo como un periodo, pero al humanismo, al Renacimiento, perdón, como un periodo, pero al humanismo no. Así que la B tampoco me cuadra mucho. Podríamos forzarlo, pero sería demasiado. A ver, ahora me están diciendo la C. Ya, espero que luego no me digan la D. A ver, la C. Podemos conceptuar al Renacimiento como un periodo específico de la historia. Sí, podemos hablar del periodo renacentista y referirnos a esta época, de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Erasmo de Rotterdam, de Copérnico, sí, un periodo específico de la historia, siglo XV, siglo XVI. Y cuando hablamos del humanismo, este se caracterizó principalmente por ser una corriente intelectual, sí, que hará del hombre el centro del pensamiento. El antropocentrismo. Entonces la C es correcto, correcto, la C. A ver, me preguntan si cuando señala el pensamiento clásico se refiere solo a lo intelectual. Bueno, pues el pensamiento es el mundo de las ideas, así que, y las ideas pues es lo intelectual, así que lo estoy asemejando como sí, ¿ya? El pensamiento clásico como pues lo intelectual. Lo estoy asemejando de esa manera, ¿sí? Además, hablaban del pensamiento político también, que hemos vinculado con el humanismo. Muy bien, entonces dejamos Renacimiento y pasamos a la Reforma Protestante. Uy, la hora nos gana, muchachos. Bien, entonces ya ustedes ya en casa siguen revisando. Había colocado pues otros esquemitas. El mapa también, eso les había enviado antes. Eso ya lo pueden revisar ustedes, ya que el tiempo nos está ganando. Bien, vamos a las preguntas de frente, ¿ya? A ver, si es necesario recurrimos a la teoría, pero solo si es necesario. A ver, Martín Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante, el que publicó las 95 tesis en Alemania, dando inicio a este movimiento, ¿no?, que atacó a la Iglesia Católica. Pues la pregunta, que es una pregunta datera, por cierto, un dato que difícilmente venga en pregunta de admisión, pero nadie sabe lo que va a venir.
¿A qué orden religiosa perteneció? Porque él fue un monje católico que al final rompió con el catolicismo. Pues él fue un monje de la orden de los agustinos. Él fue un agustino. Como muchos de los presentes, ¿no? Son agustinos por el distrito, ¿no? Así que la respuesta es dedo. ¿Ya? Muy bien, Camila, ¿no? Ángelo, Fabiana, muy bien. Él fue un agustino. Más bien chocó con los dominicos, con otras órdenes que justificaban la venta de indulgencias. Este agustino criticó la venta de las indulgencias. Vamos con la 10. A ver, sobre causas y antecedentes de la Reforma Protestante. A ver, si la Reforma Protestante fue un movimiento que rompió la unidad del cristianismo en Europa Occidental, generando que ahora existan católicos y protestantes. Esto, que es un cisma, una parte de la cristiandad, esto tuvo un antecedente, el cisma de Oriente, allá en el siglo XI. El cisma de Oriente fue una partición de los cristianos en ese entonces. Los cristianos del Imperio Bizantino se separaron de la Iglesia Católica. Ellos se volvieron ortodoxos, como les conocemos. Se diferenciaron entonces de los católicos de Europa Occidental. El cisma de Oriente es considerado uno de los más antiguos antecedentes a la ruptura de la unidad cristiana. Sí, claro, porque antes de esta ruptura, que es la reforma en el siglo XVI, se había producido una ruptura ya en el siglo XI con el cisma de Oriente. Así que esto es verdadero. ¿Ya? Ok, ok. La corrupción moral del clero fue la justificación de la reforma. ¿Ya? Reforma. Sí, así es. Claro, para promover la creación de nuevas iglesias por parte de Lutero, Calvino, etcétera, pues la justificación era que el clero católico estaba corrompido por la excesiva riqueza que poseía, porque se centraban pues en aspectos negativos como la venta de las indulgencias, la venta del, entre comillas, perdón de los pecados. La querella de las indulgencias, es decir, la discusión sobre si se debía o no vender las indulgencias, es la principal causa que diera origen a la reforma, la principal causa. Bueno, fue el detonante, fue lo que dio inicio a la reforma, pero si no se daba la venta de las indulgencias, probablemente igual se hubiera producido la reforma, porque había causas más profundas para esto. Ya había corrupción expresada en otros aspectos, ¿sí? O los reyes que pugnaban con el poder de los papas, o la ambición que muchos tenían sobre los bienes cuantiosos de la Iglesia Católica, o una burguesía que quería una religión cristiana distinta que vaya acorde al capitalismo y no la Iglesia Católica, que más bien la identificaban como una institución feudal. Así que como la causa principal, no, más bien para muchos, la venta de la indulgencia fue el pretexto para dar inicio a la reforma. Así que no. El humanismo y la ilustración fueron las causas ideológicas de la reforma. La ilustración fue un movimiento intelectual en el siglo XVIII. La reforma es siglo XVI. La ilustración no puede ser una causa ideológica de la reforma. Así que tenemos solo dos verdaderas. Marcamos la A. 11. A ver, ¿qué enunciados se relacionan con el Concilio de Trento? Esta fue una asamblea que reunió al alto clero católico. Este concilio dio inicio a la contrarreforma, la respuesta de la Iglesia Católica a los luteranos, calvinistas, etc. Este concilio se inició durante el reinado del emperador Carlos V. Bueno, sí,
Cuando empezó el concilio, allá en 1545, Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Alemania, como también era rey de España. Sí, luego él abdica, le entrega su poder pues a su hijo Felipe II, quien va a continuar apoyando a los católicos en el Concilio de Trento. Una de las decisiones de este concilio fue la creación de la Compañía de Jesús. No, la Compañía de Jesús ya había nacido antes con Ignacio de Loyola, ya había surgido antes la orden jesuita. Se reafirmó los 7 sacramentos, sí. La veneración de María y de los santos, sí. Recuerden que los protestantes consideraban que los sacramentos no tenían validez, o en todo caso, solo 2, el bautismo y la Eucaristía. Y rechazaban también, pues, el culto, la veneración de María y los santos. Los católicos, pues, se reafirmaron en estos aspectos. Se permitió la venta de indulgencias, pero eso fue desde antes, para financiar, ¿no? El Concilio de Trento no se permite, no se da inicio a la venta de indulgencias. Esto había empezado desde antes. Así que, ¿qué es lo correcto? El punto 1 y el punto 3. La A nuevamente. A ver, la 12, hay que ordenar. Lutero publica sus 95 tesis en 1517. Luego tiene él o sus seguidores reuniones con el emperador de Alemania, Carlos V. Una reunión fue la Dieta de Spira. Así que primero fue lo de Lutero y sus 95 tesis, luego la Dieta de Spira, luego empezó el Concilio de Trento y años más tarde se dio la paz de Augsburgo, que fue la paz de la guerra que tuvieron católicos y luteranos en Alemania. Una paz en 1555, así que sería el orden. Ya, 2, 4, 3, 1. La C. En la 13, a ver, en el siglo XVI, España tenía un imperio enorme que abarcaba gran parte de América, pero también abarcaba una parte de Asia, las Filipinas. Muy bien. Además que tenía extensos territorios en Europa. En ese tiempo, España y Alemania estaban gobernados por un mismo rey, que se llamaba Carlos I, ese era su nombre en España, y en Alemania, ese mismo hombre tenía nombre Carlos V. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue rey de España y emperador de Alemania, del CIRC, en ese tiempo? Y a él se le atribuye la frase, en mis dominios no se pone el sol, pues Carlos. ¿Ya? Luego ya esas tierras lo hereda Felipe II, su hijo. Estamos acabando, chicos, ya para que puedan desarrollar su práctica. A ver, sobre el absolutismo, ¿qué tenemos? A la burguesía. Recuerda que la burguesía estaba en pleito con la nobleza feudal. Para que la nobleza feudal pierda su poder, la burguesía apoyó a los reyes. No importa, apoyó a que los reyes tengan mucho poder, ¿ya? Para que de esa forma el poder de la nobleza decaiga y así la burguesía pueda ser autónoma. Además, con un rey más fuerte, habría una mayor seguridad interna y habría una mayor circulación de las mercancías, ya que, por ejemplo, una moneda podría estandarizarse en todo el reino, cosa que favorecía los negocios de la burguesía. Voy a marcar besito. Y en la última, sobre tiempo del absolutismo, hasta el siglo XVIII, y en el aspecto social, ¿qué vemos? Conflictos entre católicos y hugonotes. Eso fue anterior. Eso fue anterior. En el siglo XVI, en Francia, lucharon católicos contra hugonotes. Los hugonotes eran los calvinistas en Francia. Un sector mayoritario de la población apenas poseía algunos derechos, pero se le cargaba con todas las obligaciones. Esto es cierto, la mayoría de la población
que era conocido como el tercer estamento, no tenía casi derechos, me refiero a la población de los siervos o campesinos, pero sí cargaban con todas las obligaciones. Los campesinos se veían afectados con prácticamente todos los impuestos, ¿sí? Correcto, pero a cambio tenían derecho a voto, ¿no? En ese tiempo no había votación, ¿no? Así que esto es falso. El clero es un grupo privilegiado en la época, sí, así es. Habían dos estamentos privilegiados, el del clero y la nobleza. Y uno, pues, abajo, el tercer estamento de los campesinos, artesanos. Muy bien, entonces esto es verdadero, ¿ya? Verdadero, entonces tenemos 2 y 4 como correcto, la C. Ve, chicos, no, esta domiciliaria es para ustedes, lo resolvemos la próxima semana. Bien, entonces ahora sí los dejo con su práctica.